Te voy a revelar algo que no aparece en titulares simples, ni en comunicados oficiales, pero que se murmura en pasillos diplomáticos, salas de inteligencia y redacciones de alto nivel. El mundo lleva años observando un cerco que se cierra lentamente alrededor del poder en Venezuela, no con un solo golpe, no con una escena espectacular, sino con movimientos silenciosos, calculados, acumulativos, y aunque muchos griten captura operativo final o fin del régimen, la verdad, mucho más inquietante, es que lo que estamos presenciando es algo más complejo y más peligroso, una fase crítica de presión internacional, donde cada paso puede cambiar la historia del país y de toda la región. Nada ocurre de la noche a la mañana en la geopolítica real. Cuando se habla de un posible operativo, de un cerco o de una acción decisiva, no se trata de una sola orden ni de un solo país. Se trata de años de expedientes acumulados, de sanciones cruzadas, de investigaciones financieras, de movimientos diplomáticos que parecen aislados, pero que forman un mapa completo cuando se miran con atención. Estados Unidos no actúa por impulsos mediáticos, actúa por acumulación de evidencia, por alianzas estratégicas y por ventanas políticas. Y esa es la clave que pocos entienden. En los últimos años, el nombre de Nicolás Maduro ha estado rodeado de acusaciones formales, recompensas internacionales, investigaciones por presuntos delitos transnacionales y una presión constante que no desaparece, incluso cuando parece que el tema sale de las noticias. Ese silencio no es calma, es espera, porque en el tablero global, cuando el ruido baja, el movimiento suele ser más peligroso. Cada sanción no es solo castigo, es información. Cada bloqueo financiero no es solo presión económica, es rastreo. Cada negociación fallida no es un error, es una prueba de fuerzas. Aquí entra el elemento que cambia todo a la narrativa del operativo. Sorpresa no nace de la nada, nace de señales, de reuniones discretas entre agencias, de viajes no anunciados, de cooperación judicial entre países que antes no compartían información, de declaraciones ambiguas que parecen rutinarias, pero que, leídas en conjunto, dibujan un escenario de máxima tensión. No se trata de afirmar que algo ya ocurrió, sino de entender que el sistema internacional se está preparando para escenarios que antes parecían imposibles. Venezuela no es un caso aislado, es un nodo en un punto donde confluyen intereses energéticos, migratorios, políticos y de seguridad regional. Cualquier acción directa tendría repercusiones inmediatas en América Latina, en el mercado energético y en la estabilidad diplomática de varios países. Por eso, cuando se habla de atrapar o neutralizar a una figura de ese nivel, no se piensa en una imagen cinematográfica, sino en consecuencias reales. ¿Quién llena el vacío? ¿Qué ocurre con las fuerzas internas? ¿Cómo reaccionan aliados y adversarios? ¿Qué mensaje se envía al mundo? Y aquí aparece el verdadero suspenso. La presión no siempre busca una captura física, a veces busca algo más efectivo y menos visible, aislar, debilitar, fragmentar apoyos, cerrar salidas. En geopolítica, hacer que alguien no pueda moverse, negociar o sostener poder es, en muchos casos, más decisivo que una detención espectacular. Y eso es lo que mantiene a analistas y gobiernos en alerta constante, porque cuando todas las salidas se reducen, cualquier chispa puede provocar un cambio abrupto. Mientras tanto, la opinión pública recibe fragmentos, titulares incompletos, versiones exageradas o desmentidas rápidas, pero detrás de esa niebla informativa, los relojes no se detienen, los expedientes siguen abiertos, las investigaciones continúan, las alianzas se ajustan, y el mundo observa, sabiendo que ciertos momentos históricos no se anuncian, simplemente ocurren. Lo que viene a continuación es aún más delicado, porque en la siguiente parte vamos a entrar en cómo funcionan realmente estos operativos de presión internacional, por qué casi nunca son como las películas y qué señales concretas indican que un escenario está cambiando de fase. Si estás siguiendo esto, no es solo por curiosidad, es porque entiendes que cuando las grandes potencias se mueven en silencio, la historia suele estar a punto de girar. Para entender por qué el mundo habla en voz baja cuando se menciona un posible operativo, hay que mirar cómo se mueve realmente el poder cuando no quiere ser visto. Las acciones decisivas no empiezan con soldados ni con anuncios, empiezan con documentos. Empiezan con nombres que aparecen repetidos en informes financieros, con rutas de dinero que se cruzan en países distintos, con empresas que parecen legales pero que levantan alertas silenciosas. Ese es el terreno donde se juega esta partida. Y ahí es donde la presión internacional se vuelve asfixiante sin disparar una sola bala. Cuando analistas hablan de un cerco,
no se refieren a una imagen física, sino a algo más sofisticado, a reducción progresiva de opciones. Cada sanción no es solo un castigo económico, es un mensaje a bancos, aliados y socios. Cada acusación formal no es solo una amenaza legal, es una señal a otros gobiernos para que decidan de qué lado están. Y cuando suficientes países empiezan a coordinarse, el margen de maniobra se reduce hasta volverse casi invisible. En ese punto, cualquier movimiento se convierte en riesgo. Cualquier viaje, en exposición, cualquier negociación, en una posible trampa diplomática. Estados Unidos, en estos escenarios, rara vez actúa solo. La estrategia moderna se basa en cooperación judicial, intercambio de inteligencia y presión multilateral. Eso significa que el operativo no tiene una fecha pública ni una forma única. Puede manifestarse como una orden judicial internacional que se reactiva, como un aliado que deja de ofrecer refugio, como un canal financiero que se cierra de repente, o como una negociación que parece abrirse pero que en realidad busca información clave. Es un ajedrez de largo plazo, donde cada pieza se mueve con cálculo extremo. Y aquí aparece el elemento que sacude al mundo aun cuando la presión alcanza cierto nivel. El sistema se vuelve impredecible, no porque alguien pierda el control, sino porque las decisiones se toman bajo estrés máximo. En esos momentos, la historia muestra dos caminos posibles: una salida negociada, que redefine el poder, o un colapso acelerado, que nadie puede controlar del todo. Por eso, cada señal es analizada con lupa. Un cambio de discurso, en una ausencia pública, un rumor de reuniones secretas. Nada es casual cuando el tablero está cargado. La narrativa del operativo sorpresa se alimenta de esta incertidumbre, porque nadie fuera del círculo interno sabe exactamente cuándo una fase termina y otra comienza. Lo que hoy parece rutina, mañana puede interpretarse como el último paso antes de un giro histórico. Y eso es lo que mantiene a gobiernos, mercados y organismos internacionales en alerta. No se trata solo de una figura política, sino de lo que representan: un símbolo de estabilidad para unos, de bloqueo para otros y de riesgo para muchos. Mientras tanto, la población recibe versiones fragmentadas, titulares que exageran, desmentidos que tranquilizan, silencios que inquietan. Pero en el fondo, la pregunta no es si hay o no un operativo inmediato. La pregunta es qué ocurre cuando la presión acumulada llega a un punto de no retorno, porque en ese momento, incluso una acción menor puede desencadenar consecuencias enormes. Migración, reacomodo de alianzas, tensiones regionales, cambios económicos abruptos. Nada queda intacto cuando un nodo de poder se reconfigura. Y aquí está el detalle que pocos mencionan: el verdadero impacto no se mide el día del evento, sino en los meses posteriores, en cómo se reescriben las relaciones internacionales, en quién ocupa los espacios que quedan vacíos, en qué narrativas se imponen, porque la historia no la define solo lo que ocurre, sino cómo se interpreta y quién logra controlarla. La siguiente parte entra en terreno aún más delicado. Vamos a analizar qué señales concretas indican que un escenario está cambiando de fase y por qué algunos movimientos recientes, aunque parezcan normales, han encendido alertas en círculos estratégicos. Si esto te mantiene atento, es porque sabes que cuando el silencio se vuelve denso, algo grande suele estar gestándose. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, porque entramos en el territorio de las señales débiles, esas que no aparecen en titulares grandes, pero que, juntas, cuentan una historia inquietante. En el periodismo de investigación, cuando varias señales pequeñas apuntan en la misma dirección. No se trata de casualidad, se trata de patrón. Y los patrones son los que, con el tiempo, anuncian los grandes giros históricos. La primera señal es el cambio en el tono, no solo en discursos oficiales, sino en comunicados secundarios, en declaraciones de funcionarios de segundo nivel, en frases cuidadosamente medidas. Cuando el lenguaje se vuelve más técnico y menos ideológico, suele significar que la fase emocional quedó atrás y comenzó la fase operativa. Ya no se habla de intenciones ni de posturas, se habla de mecanismos, procesos, marcos legales. Ese cambio no es para el público, es para los actores que saben leer entre líneas. La segunda señal es el movimiento silencioso de actores externos. Países que antes eran ambiguos comienzan a alinearse. Gobiernos que evitaban pronunciarse ahora respaldan resoluciones. Instituciones internacionales actualizan informes que llevaban años congelados. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de negociaciones discretas, llamadas privadas y compromisos que rara vez salen a la luz. Cuando esas piezas se acomodan, el tablero deja de ser local y se vuelve global. La tercera señal, quizá la más delicada, es la gestión del silencio. En política internacional, el silencio no es ausencia de información,
es una forma de comunicación. Cuando ciertos actores dejan de desmentir rumores que antes negaban con fuerza, cuando prefieren no responder en lugar de aclarar, se abre un espacio para la especulación controlada. Y esa especulación cumple una función al medir reacciones, ver quién se inquieta, quién se prepara, quién se adelanta. A partir de ahí, el escenario entra en una zona gris. No hay confirmaciones, pero tampoco desmentidos contundentes. El público percibe tensión. Los mercados se vuelven cautelosos. Los analistas revisan escenarios alternativos. En ese punto, cualquier evento externo puede convertirse en catalizador. Una filtración, en una decisión judicial, un viaje cancelado, un anuncio que se posterga sin explicación. Son pequeños detalles que, sumados, cambian la percepción de estabilidad. Y aquí aparece el factor humano, el más impredecible de todos. El poder bajo presión no reacciona igual que el poder cómodo. Cuando las opciones se reducen, las decisiones se vuelven más arriesgadas. Algunos buscan ganar tiempo, otros intentan negociar desde una posición debilitada. Otros apuestan a que el sistema internacional se distraiga con otra crisis. La historia demuestra que es en estos momentos cuando se cometen los errores que aceleran los desenlaces. Lo más inquietante es que, para el ciudadano común, todo parece igual en la superficie. Las rutinas continúan, los discursos se repiten, la vida sigue. Pero en los niveles estratégicos, el reloj corre distinto. No se mide en días, sino en ventanas de oportunidad. Y cuando esa ventana se cierra, ya no hay marcha atrás. Por eso, el análisis serio no afirma, advierte, no asegura, contextualiza, no promete un evento inmediato, pero señala que el escenario ya no es el mismo de hace un año. Algo cambió en la dinámica, en las alianzas, en el lenguaje. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser si pasará algo y se transforma en qué forma tomará. Cuando ocurra, en la próxima parte, vamos a entrar en el punto más sensible de todos, en las consecuencias reales para Venezuela y la región. Más allá del ruido mediático, porque cuando el mundo se sacude por una figura de poder, quienes sienten el impacto primero no son los líderes, sino los pueblos. Y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente decisiva. Ahora llegamos al punto donde el relato deja de ser abstracto y se vuelve profundamente real. Porque cuando se habla de operativos, decisiones geopolíticas y figuras de poder, hay una pregunta que casi nadie se atreve a poner sobre la mesa, pero que lo cambia todo. ¿Quién paga el precio cuando la historia gira de golpe? Si este escenario se concreta, las consecuencias no empiezan en los despachos ni en las salas de prensa. Empiezan en la vida cotidiana, en la economía que se tensa, en la incertidumbre que se filtra en cada conversación, en la sensación colectiva de estar parados frente a un umbral invisible. La región entera observa, porque sabe que lo que ocurra aquí no se queda aquí. Venezuela no es una isla política, es una pieza clave en un entramado regional delicado. El primer impacto es psicológico. Durante años, el poder se sostuvo tanto por estructuras reales como por una narrativa de invulnerabilidad. Cuando esa narrativa se quiebra, incluso antes de cualquier hecho concreto, algo se desmorona internamente, las lealtades se reevalúan, los silencios se vuelven sospechosos, las certezas se transforman en preguntas. Y en política, cuando las preguntas superan a las respuestas, el control empieza a erosionarse. El segundo impacto es estratégico. Actores que antes no se movían, comienzan a hacerlo. Algunos para proteger intereses, otros para anticiparse al cambio. Aparecen mediadores improvisados, propuestas de transición, intentos de reconfigurar el tablero antes de que sea demasiado tarde. No por altruismo, sino por supervivencia política. Nadie quiere quedar del lado equivocado cuando el relato final se escriba. Pero el tercer impacto es el más profundo y el menos visible, el social. Expectativas que despiertan demasiado rápido pueden convertirse en frustraciones peligrosas. El exceso de esperanza, sin estructuras claras, puede ser tan dañino como la ausencia total de ella. Por eso, los momentos de quiebre histórico son también momentos de máxima fragilidad colectiva. Cada palabra cuenta, cada gesto se interpreta, cada rumor puede encender o apagar ánimos. Aquí es donde el análisis serio se distancia del espectáculo. No se trata de celebrar ni de condenar anticipadamente, se trata de entender que los cambios reales no llegan como explosiones, sino como procesos cargados de tensión, y que muchas veces lo más decisivo ocurre lejos de las cámaras, mientras el público discute titulares. La historia demuestra algo inquietante: los grandes giros no suelen anunciarse con claridad. Se sienten, presienten, se intuyen en el aire, y cuando finalmente se confirman, la mayoría se da cuenta de que las señales estuvieron ahí todo el tiempo,
solo que nadie quiso verlas juntas. Por eso, este momento importa, no porque garantice un desenlace inmediato, sino porque marca un antes y un después en la percepción del poder, en la relación con la comunidad internacional y en la narrativa interna de un país que lleva años atrapado entre la resistencia y la espera. Y aquí queda la pregunta final, la que no tiene respuesta cerrada y que define el futuro en sí. El tablero ya se está moviendo. ¿Quién estará preparado cuando la última ficha caiga? Porque la historia no avisa dos veces. Y cuando decide avanzar, no distingue entre quienes miran y quienes actúan.